Hay una figura en la historia china tan influyente, tan fundamental para la creación de China como Estado unificado, que sin él China moderna probablemente no existiría en la forma que conocemos, pero también es tan controversial, tan asociado con tiranía brutal y represión intelectual, que su legado ha sido debatido durante más de 2000 años. Se llamaba Li Si, y fue el arquitecto principal de la unificación china bajo el primer emperador, Qin Shi Huang. Li Si no era general, no era emperador. Era filósofo específicamente, un filósofo legalista que creía que el orden social se mantenía mejor no a través de la virtud moral o la educación confuciana, sino a través del miedo, las leyes estrictas y el castigo severo. Y puso esas ideas en práctica a una escala sin precedentes, transformando a China de una colección de estados guerreros en un imperio centralizado unificado. Bajo su guía, la dinastía Qin estandarizó la escritura, la moneda, los pesos y medidas, los anchos de los ejes de los carros. Creó un sistema legal draconiano donde el castigo era rápido y brutal. Construyó la infraestructura masiva, carreteras, canales, las primeras secciones de lo que se convertiría en la Gran Muralla. Y notoriamente supervisó la quema de libros y el entierro de eruditos, uno de los actos más infames de censura e intolerancia intelectual en la historia humana, donde miles de libros fueron quemados y cientos de eruditos fueron ejecutados para suprimir el disenso intelectual. Li Si creía que China solo podría ser gobernada efectivamente a través del miedo, que las personas necesitaban ser controladas, no educadas, que las leyes debían ser uniformes, estrictas e implacablemente aplicadas, que el pasado con sus tradiciones, sus textos antiguos, sus diferentes escuelas filosóficas, era una amenaza para el orden presente y debía ser suprimido. Y durante aproximadamente 15 años, Li Si fue el hombre más poderoso en China después del primer emperador mismo, implementando estas ideas con una brutalidad que dejó una cicatriz permanente en la memoria histórica china. Pero aquí está lo fascinante y profundamente complicado. Li Si tuvo éxito. La unificación china que supervisó fue real. Las estandarizaciones que implementó perduraron. El sistema de escritura que estandarizó sigue siendo la base del chino escrito hoy, 2200 años después. El Estado centralizado y burocrático que ayudó a crear se convirtió en el modelo para todos los imperios chinos subsecuentes. Muchas de las estructuras fundamentales del Estado chino, desde dinastías imperiales hasta gobiernos comunistas modernos, pueden rastrearse de vuelta a las reformas que Li Si implementó. Entonces, ¿fue Li Si un genio visionario que creó China moderna? ¿O fue un tirano brutal cuyas políticas causaron sufrimiento masivo y sofocaron el pensamiento intelectual? Puede ser ambos. ¿Y qué nos dice su historia sobre la relación entre orden y libertad, entre unidad y diversidad, entre poder estatal y autonomía individual? Esta es la historia de Li Si, el filósofo que unificó China con miedo, cuyas ideas moldearon una civilización, y cuyo legado permanece profundamente controvertido más de 2 milenios después. Es una historia sobre el poder de las ideas, el costo de la unidad y las consecuencias de elegir orden sobre todo lo demás. Li Si nació alrededor del 280 a.C. en el estado de Chu, uno de los 7 grandes estados que competían por el dominio durante el periodo de los estados combatientes, 475-221 a.C. Este fue un periodo de guerra casi constante, agitación política e intensa fermentación intelectual. El periodo que produjo las 100 escuelas de pensamiento, incluidos el confucianismo, el taoísmo, el moísmo y, crucialmente para nuestra historia, el legalismo. Li Si nació en una familia relativamente humilde. Su padre era aparentemente un funcionario menor. Pero Li Si era ambicioso e intelectualmente dotado. Según las fuentes históricas, tuvo una especie de epifanía temprano en su vida que moldeó toda su filosofía. La historia, que puede ser apócrifa pero es reveladora, es que Li Si estaba trabajando como empleado menor cuando notó ratas en un granero versus ratas en un baño público. Las ratas del granero eran gordas, saludables, tenían abundante comida. Las ratas del baño eran delgadas, hambrientas, constantemente amenazadas. Y Li Si reflexionó: la diferencia entre estas ratas no tiene nada que ver con sus cualidades inherentes, tiene que ver con su entorno, su posición. Y lo mismo es cierto para los humanos. Tu éxito no depende de tu virtud moral o mérito inherente, depende de tu posición en la jerarquía social, de estar en el lugar correcto en el momento correcto, de entender cómo funciona el poder. Esta percepción, profundamente cínica pero también profundamente realista, se convirtió en la base de la visión del mundo de Li Si. Él rechazó la enseñanza confuciana de que los gobernantes deberían cultivar la virtud moral y gobernar a través del ejemplo. Rechazó la idea taoísta de que el gobierno debería ser mínimo y no interferir.
En su lugar, abrazó el legalismo, la filosofía que argumentaba que la naturaleza humana es egoísta, que las personas actúan por interés propio, y que el orden social solo puede mantenerse a través de leyes estrictas y castigo severo. El legalismo había sido desarrollado por filósofos anteriores, particularmente Shang Yang, quien había servido al estado de Qin un siglo antes y había implementado reformas legalistas radicales que transformaron a Qin de un estado relativamente atrasado en una máquina militar formidable. Lisi estudió legalismo específicamente. Estudió bajo Xunzi, uno de los principales filósofos confucianos que sin embargo sostenía algunas visiones que se alineaban con el legalismo, particularmente la idea de que la naturaleza humana es inherentemente egoísta y necesita ser moldeada por la educación y las leyes. Pero Lisi fue más allá de su maestro. Se volvió completamente legalista, rechazando la moralidad confuciana a favor del pragmatismo político desnudo. Y tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia china. Fue al estado de Qin. ¿Por qué Qin? Porque Qin era el estado más poderoso, más militarizado, más agresivamente expansionista, y Lisi entendió como las ratas en el granero que si quería poder, necesitaba estar en el lugar correcto. Llegó a Qin alrededor del 247 a.C. y finalmente llegó a la atención de Lu Buwei, el canciller de Qin que servía como regente para el joven rey de Qin. Lisi se convirtió en asesor, luego en funcionario, demostrando su valía a través de su brillantez intelectual y comprensión política. Y cuando el joven rey de Qin se convertiría en el primer emperador, Qin Shi Huang alcanzó la mayoría de edad y asumió el control personal. Lisi se convirtió en uno de sus consejeros más cercanos. Lisi articuló una visión para el rey de Qin. Qin debería conquistar todos los demás estados y unificar China bajo un solo gobernante. Esta unificación no debería ser simplemente militar, sino también administrativa, cultural, intelectual. China debería tener un solo sistema de leyes, una sola forma de escritura, un solo sistema de pesos y medidas, un solo conjunto de costumbres, y esta unificación debería lograrse no a través de persuasión moral o consenso voluntario, sino a través de la fuerza abrumadora y el control estatal implacable. El rey de Qin aceptó esta visión. Y durante los siguientes 26 años, de 230 a 221 a.C., el estado de Qin conquistó sistemáticamente todos los demás estados guerreros. Fue una campaña brutal, implacable y completamente exitosa. En 221 a.C., el rey de Qin había conquistado el último estado rival. Por primera vez en la historia, toda China estaba unificada bajo un solo gobernante. Y el rey de Qin tomó un nuevo título: Qin Shi Huang, el primer emperador. Lisi fue nombrado canciller, esencialmente primer ministro, el funcionario de más alto rango en el imperio después del emperador mismo, y comenzó a implementar su visión legalista a una escala sin precedentes. Primero, estandarización. Lisi supervisó la estandarización de la escritura china. Antes de esto, diferentes regiones usaban variaciones diferentes de caracteres chinos. Lisi impuso un estilo de escritura uniforme, el estilo de sello pequeño, que se convirtió en estándar en todo el imperio. Esta estandarización fue fundamental. Significaba que los edictos imperiales podían ser leídos e implementados uniformemente, que los registros burocráticos podían mantenerse consistentemente, que se podía desarrollar una cultura literaria común. El sistema de escritura estandarizado por Lisi se convirtió en la base del chino escrito durante los siguientes 2 milenios. Estandarizó la moneda acabando con los diversos sistemas monetarios locales y creando una moneda imperial uniforme. Estandarizó pesos y medidas, terminando con las variaciones locales que hacían difícil el comercio y la administración. Estandarizó los anchos de los ejes de los carros, lo que puede sonar trivial, pero era crucial porque significaba que los carros podían usar los mismos surcos de ruedas en las carreteras en todo el imperio, facilitando el transporte. Construyó carreteras masivas conectando la capital con provincias distantes, permitiendo el rápido despliegue de ejércitos imperiales y facilitando el comercio. Construyó canales conectando sistemas fluviales, mejorando el transporte y la irrigación. Y comenzó la construcción de lo que se convertiría en la Gran Muralla, conectando y extendiendo los muros defensivos anteriores construidos por estados anteriores en una fortificación masiva para proteger el imperio de las incursiones nómadas del norte. Todas estas eran obras de infraestructura masivas que requerían movilizar cientos de miles, a veces millones de trabajadores. Muchos eran trabajo forzado, conscriptos, criminales condenados, campesinos impresionados. Las condiciones eran brutales, muchos murieron, pero los proyectos se completaron y crearon la infraestructura física que unificó el imperio Qin. Segundo, centralización.
Li Si abolió el sistema feudal que había existido durante siglos, donde los señores regionales gobernaban territorios semiautónomos. En su lugar, dividió el imperio en comandancias, juntos y condados, xian, cada uno gobernado por funcionarios designados por el gobierno central que podían ser transferidos o destituidos a voluntad. Esto eliminó las bases de poder regionales y concentró toda la autoridad en el emperador y su burocracia. Desarmó a la población confiscando armas de civiles, fundiendo armas capturadas en campanas y estatuas, asegurando que solo el ejército imperial tuviera acceso a las armas. Esto eliminó la posibilidad de rebeliones locales, estandarizó las leyes, creando un código legal único que se aplicaba en todo el imperio, reemplazando los diversos sistemas legales que habían existido en diferentes estados. Y crucialmente, hizo que este código legal fuera draconiano. El legalismo sostenía que las leyes deberían ser severas y el castigo debería ser rápido y aterrador. El castigo colectivo era común. Si una persona cometía un crimen, su familia extendida podría ser castigada. La mutilación, el trabajo forzado y la ejecución eran castigos estándar. El sistema legal estaba diseñado no para rehabilitar o educar, sino para aterrorizar a las personas para que obedecieran. Y nadie podía haber esperado cuán brutalmente Li Si implementaría la parte más controvertida de la agenda legalista: la supresión de la disidencia intelectual. En 213 a.C., 8 años después de que Qin unificara China, Li Si propuso una de las políticas más notorias en la historia china: la quema de libros y el entierro de eruditos. Aquí está el contexto. El imperio Qin estaba unificado políticamente, pero no intelectualmente. Los eruditos confucianos en particular criticaban el gobierno legalista del imperio, argumentando que violaba la moralidad tradicional, que el emperador debería gobernar a través de la virtud en lugar de la fuerza, que los clásicos antiguos contenían sabiduría que el gobierno debería seguir. Estos eruditos continuaban enseñando, continuaban citando textos antiguos, continuaban argumentando que el pasado los Zhou, los antiguos reyes sabios, proporcionaban mejores modelos de gobierno que el presente. Para Li Si, esto era intolerable. Argumentó que permitir el discurso intelectual libre, permitir que los eruditos criticaran el gobierno, permitir la circulación de textos antiguos que promovían sistemas políticos diferentes, era una amenaza para la unidad del imperio. Las personas miraban hacia atrás, en lugar de hacia adelante, criticaban las políticas imperiales citando autoridades antiguas, debilitaban el Estado fomentando diversidad de pensamiento en lugar de conformidad uniforme. Entonces, Li Si propuso una solución radical: quemar todos los libros privados excepto textos técnicos sobre agricultura, medicina y adivinación. Específicamente, los textos a ser destruidos incluían los clásicos confucianos, el libro de Odas, el libro de documentos, las obras de Confucio y Mencio, historias de otros estados, registros de las dinastías Zhou, Shang y otras anteriores que podrían usarse para criticar el presente, obras filosóficas de las 100 escuelas, textos moístas, taoístas y de otras tradiciones filosóficas. Copias oficiales serían retenidas en la biblioteca imperial, pero todas las copias privadas debían ser entregadas y quemadas. Cualquiera que no obedeciera dentro de 30 días sería tatuado y enviado a trabajo forzado. Cualquiera atrapado citando textos antiguos para criticar el presente sería ejecutado junto con su familia. El edicto fue implementado. En todo el imperio se realizaron quemas de libros. Miles de textos representando siglos de logros intelectuales chinos fueron destruidos. La preservación del conocimiento antiguo fue severamente dañada. Muchos textos se perdieron para siempre. Otros sobrevivieron solo porque algunos eruditos los memorizaron o escondieron copias. Pero no se detuvo con la quema de libros. En 212 a.C., el año siguiente, el primer emperador se enfureció cuando se enteró de que algunos eruditos seguían criticando sus políticas en privado. Li Si investigó, identificó a los culpables y recomendó ejecución. Aproximadamente 460 eruditos, principalmente confucianos, fueron arrestados. Según las fuentes históricas, fueron enterrados vivos. Algunos historiadores cuestionan esta cifra o los detalles exactos, pero queda claro que hubo represión masiva de la disidencia intelectual, con cientos de eruditos ejecutados. Esta política, la quema de libros y el entierro de eruditos, se volvió una de las acciones más infames en la historia china. Se convirtió en símbolo de censura, de tiranía intelectual, de la destrucción de la cultura a favor del control estatal. Y Li Si, como el arquitecto principal de esta política, se volvió uno de los villanos más odiados en la memoria histórica china. Pero aquí está lo que es crucial entender. Desde la perspectiva de Li Si, esta política tenía sentido lógico. No fue sadismo aleatorio o estupidez. Fue la implementación lógica de principios legalistas.
El legalismo sostenía que las personas solo obedecen cuando temen el castigo, que la disidencia intelectual debilita el Estado, que el pasado es una distracción del presente, que la unidad requiere uniformidad de pensamiento, así como uniformidad de leyes. Li sí creía que estaba salvando a China. Argumentó que los estados combatientes habían sido un periodo de caos, guerra y sufrimiento porque no había autoridad centralizada, porque los estados competían, porque los intelectuales debatían interminablemente sobre cómo gobernar en lugar de simplemente obedecer. El imperio Qin, argumentaba, había traído paz, orden, prosperidad. Pero esa paz solo podía mantenerse si las personas obedecían sin cuestionar, si la autoridad imperial era absoluta, si las ideas peligrosas eran suprimidas antes de que pudieran fomentar rebelión. Desde esta perspectiva, la quema de libros no fue vandalismo cultural, fue política de seguridad. El entierro de eruditos no fue asesinato, fue justicia contra traidores que socavaban el Estado. Este es el extremo lógico de la filosofía legalista. El Estado lo es todo, el individuo no es nada, el orden justifica cualquier medio. Y Li Si implementó esta filosofía con celo implacable. Pero aquí está la ironía profunda. El imperio Qin, construido sobre estas políticas legalistas brutales, colapsó casi inmediatamente después de la muerte del primer emperador. El primer emperador murió en 210 a.C., solo 11 años después de unificar China. Su hijo, el segundo emperador, ascendió al trono. Y Li Si, tratando de mantener su posición de poder, se vio envuelto en intriga palaciega con un eunuco llamado Zhao Gao. Zhao Gao maniobró contra Li Si, lo acusó de traición y en 208 a.C., Li Si fue arrestado, torturado y ejecutado cortado por la mitad en la cintura. El mismo tipo de ejecución brutal que había administrado a tantos otros. Li Si murió víctima del sistema que había ayudado a crear. Un sistema donde el poder era absoluto, donde no había protecciones legales, donde la acusación equivalía a culpa, donde el castigo era rápido y brutal. Y poco después de la ejecución de Li Si, el imperio Qin colapsó. Rebeliones estallaron en todo el imperio en 209 a.C. El segundo emperador fue asesinado. El imperio se fragmentó en guerra civil. Y en 206 a.C., apenas 15 años después de su fundación, la dinastía Qin terminó. ¿Por qué colapsó tan rápidamente? Porque las políticas legalistas, aunque efectivas para conquistar y unificar, eran insostenibles a largo plazo. Las personas estaban agotadas por el trabajo forzado, los impuestos aplastantes, el castigo brutal, la supresión de toda disidencia. El imperio estaba sobreextendido, la burocracia estaba sobrecargada, la población estaba resentida, y cuando el primer emperador, el fuerte hombre fuerte cuya autoridad personal había mantenido unido, todo murió, todo se desmoronó. El sucesor imperio, la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., aprendió de los errores de Qin. Los emperadores Han mantenían el estado centralizado y burocrático que Qin había creado, las comandancias y condados, la burocracia designada, la infraestructura estandarizada, pero rechazaban el legalismo extremo. En su lugar, adoptaban el confucianismo como ideología oficial del Estado, enfatizando la moralidad, la educación y el gobierno benevolente. El mensaje era: podemos tener orden sin brutalidad, podemos tener unidad sin suprimir todo pensamiento. Pero aquí está lo fascinante. Incluso rechazando el legalismo explícitamente, los emperadores Han mantenían muchas de las estructuras que Li Si había creado. La escritura estandarizada permaneció, la moneda estandarizada permaneció, el sistema de comandancias y condados permaneció, la burocracia centralizada permaneció. E incluso el código legal, aunque suavizado, mantenía elementos legalistas, castigos severos para desafiar la autoridad estatal, énfasis en el orden y la conformidad. Entonces, el legado de Li Si es profundamente paradójico. Sus políticas específicas, particularmente la quema de libros y el entierro de eruditos, fueron ampliamente condenadas. Los historiadores confucianos que escribieron las historias oficiales de China lo retrataron como villano, como símbolo de tiranía y supresión intelectual. Pero las estructuras que creó, el Estado centralizado, las estandarizaciones, la infraestructura, se convirtieron en fundamentos permanentes del Estado chino. Cada dinastía subsecuente mantenía un gobierno centralizado. Cada dinastía estandarizaba leyes, moneda, pesos y medidas. Cada dinastía mantenía una burocracia designada en lugar de señores feudales. Li Si había inventado el modelo de Estado chino que duraría más de 2000 años. Y aquí está la pregunta incómoda: ¿podría China haberse unificado sin la brutalidad?
Era necesario el legalismo extremo para romper las estructuras feudales antiguas, para superar las identidades regionales, para crear un Estado verdaderamente unificado. ¿O podría haberse logrado una unificación más humana, más gradual? No sabemos. La historia no tiene contrafactuales. Pero lo que sabemos es que el modelo legalista brutal tuvo éxito en unificar China en una escala de tiempo que ningún otro método había logrado. Y que esa unificación, a pesar de su costo humano terrible, creó las condiciones para la civilización china subsecuente, los logros culturales de Han, Tang, Song, Ming, las innovaciones tecnológicas, los desarrollos filosóficos, la continuidad civilizacional que convirtió a China en una de las grandes civilizaciones del mundo. El legado de Li Si plantea preguntas fundamentales sobre política, poder y el costo de la unidad. ¿Puede el orden justificar la brutalidad? ¿Puede la unidad justificar la supresión de la diversidad? ¿Cuándo el fin justifica los medios y cuándo los medios envenenan el fin? El legalismo argumentaba que la naturaleza humana es egoísta y debe ser controlada por el miedo. El confucianismo argumentaba que la naturaleza humana puede ser cultivada y mejorada a través de la educación y el ejemplo moral. ¿Cuál tiene razón? O más pragmáticamente, ¿cuál funciona? La respuesta histórica parece ser ambos a veces, dependiendo de las circunstancias. El legalismo estricto funcionó para unificar China, pero fue insostenible a largo plazo. El confucianismo moderado funcionó para gobernar China, pero dependía de las estructuras estatales que el legalismo había creado. Las dinastías exitosas, particularmente la dinastía Han, combinaban elementos de ambos: confucianismo en superficie, legalismo en estructura. Enseñaban moralidad confuciana, pero mantenían un código legal estricto. Promovían la educación, pero suprimían la disidencia. Enfatizaban la benevolencia, pero aplicaban el castigo cuando era desafiado. Era, en efecto, confucianismo en lo externo, legalismo en lo interno, la fórmula que gobernaría China durante siglos. Y Li Si, a pesar de ser vilipendiado como tirano, proporcionó el componente legalista de esa fórmula. Hoy, el legado de Li Si permanece controvertido. En China moderna es generalmente retratado negativamente como símbolo de censura, de supresión intelectual, de tiranía. La quema de libros y el entierro de eruditos es enseñada como advertencia sobre los peligros del totalitarismo. Pero también hay voces, particularmente entre algunos nacionalistas chinos, que argumentan que Li Si fue mal entendido, que sus políticas, aunque duras, fueron necesarias, que unificó China y creó las estructuras que permitieron que la civilización china floreciera. Esta tensión entre condenar la brutalidad de Li Si y reconocer la efectividad de sus políticas captura algo fundamental sobre cómo las sociedades piensan sobre el poder, el orden y el costo de lograr objetivos colectivos, y plantea preguntas que permanecen relevantes hoy. ¿Cuánta libertad debería ser sacrificada por el orden? ¿Cuánta diversidad debería ser suprimida por la unidad? ¿Cuánta disidencia puede tolerar un Estado antes de que amenace la estabilidad? Estas no son preguntas abstractas. Son preguntas que cada sociedad enfrenta en diferentes grados, en diferentes contextos. Y la historia de Li Si, el filósofo que unificó China con miedo, proporciona un caso de estudio extremo en lo que sucede cuando una sociedad elige orden sobre todo lo demás. Entonces, ¿quién fue Li Si? Fue un brillante filósofo político que entendió el poder, que articuló una visión de gobierno que transformó China, que creó estructuras que duraron milenios. Fue un despiadado burócrata que implementó políticas brutales, que supervisó atrocidades masivas, que suprimió la disidencia intelectual y quemó libros. Fue el arquitecto de China moderna, el Estado centralizado, la escritura estandarizada, la infraestructura burocrática. Fue un villano en la memoria histórica china, el símbolo de tiranía, censura, control totalitario. Fue ambos. Y esa paradoja que el mismo hombre podría crear estructuras duraderas y cometer atrocidades terribles, que sus ideas podrían ser simultáneamente brillantes y monstruosas, es lo que hace que su historia sea tan fascinante y tan inquietante. Li Si unificó China con miedo, creó orden a través de brutalidad. Y 2000 años después, todavía estamos debatiendo si el precio valió la pena.